En calle 8 y Cuauhtémoc, número 125, Colonia Pedro Sosa, código postal 87120, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. ¿Vas a salir sin cubrebocas otra vez? ¿Crees que a ti no te puede pasar? Recuerda que todos estamos en riesgo. Si crees que tú no lo estás, piensa en tus padres, abuelos y amigos. Cerrarán más negocios, podrías perder tu empleo, tu patrimonio. Y muy tarde te darás cuenta que pudiste haberlo evitado. Quédate en casa, usa siempre cubrebocas, respeta la sana distancia y lava tus manos frecuentemente. Tú puedes ayudar a frenar el COVID-19. Somos Tamaulipas y juntos nada nos detiene. Gobierno del Estado. ¿Eres comerciante o trabajas por tu cuenta? Afílate al padrón de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y obtén reducciones en impuestos y otros beneficios. De marzo a diciembre, un asesor te visitará para afiliarte sin costo o acude en tu municipio a los módulos de incorporación fiscal de la Oficina Fiscal del Estado. Informes en finanzas.tamaulipas.gov.mx, opción pago de contribuciones o al 800-710-6585 y 55-9627-3926. Ser formal conviene. Gobierno de México. Gobierno del Estado. Bienvenidos, esto es Cobat en la Radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos. Amable auditorio, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda su conductor Leticia García. Bienvenidos a su transmisión educativa Cobat en la Radio, un programa educativo a distancia en el que estaremos compartiendo conocimientos, pero sobre todo analizando y valorando las formas de entretenimiento literario, para posteriormente estar en condiciones de hacer algunas representaciones y, ¿por qué no?, ser unos analistas críticos de su ejecución. Sí, y como a todos nos gusta la diversión, hoy tendremos un programa muy entretenido, pero de mucho aprendizaje, y quien nos ayudará a lograrlo es el maestro y catedrático del Cobat, Juan Antonio Castañón Ríos. Bienvenido, maestro, un gusto saludarle nuevamente, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto de saludarles nuevamente. Y antes de cederle el micrófono al maestro, les comento que a partir de estos momentos están a su disposición nuestras redes sociales, en Facebook, @Cobatam, en Twitter, @Cobatam e Instagram, Cobatam, que están a su servicio para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios y aportaciones que con todo gusto atenderemos. Profesor Juan Antonio, coméntenos, ¿por qué un programa de entretenimiento? Bueno, antes de responder, quiero expresar que la narrativa pertenece, que es lo que vamos a ver el tema, pertenece al bloque 4 de la asignatura de literatura. ¿Y por qué un tema de entretenimiento? Bueno, pues esta asignatura, la literatura, forma parte de una de las bellas artes con mayor aplicación en el entretenimiento y que muchos de nosotros por desconocimiento pues no le damos el valor que se merece porque no sabemos para qué sirve. Exactamente, maestro. Fíjese que le puedo comentar que muchas personas la literatura les parece poco útil, inclusive a los mismos jóvenes. Pero esperamos que a partir de hoy esa concepción, y con su ayuda, claro, esa concepción cambie. Maestro, ¿podría explicarnos por qué es útil la literatura? Con mucho gusto, maestra. Iniciemos el tema con la pregunta que nos hacen muchos jóvenes y que usted menciona. ¿Para qué nos sirve la literatura? Así es. Bien. Si ha observado usted algunas películas como Alicia en el País de las Maravillas, sí, claro. Romeo y Julieta, sí. El Fantasma de la Ópera, un musical hermoso. Así es. La Guerra de los Mundos también. Ajá, pero claro que sí, maestro, pues me encanta el cine porque narran una historia,
enseñan valores, lugares imaginarios y otros reales. Podemos adoptar conductas y pues practicamos un ocio saludable, pero además desarrollamos la imaginación y la fantasía. Aunque aquí me preguntaría, ¿de dónde surgen estas historias? ¿Quién las hace? Porque están muy entretenidas y muy interesantes. Muy bien, eso lo vamos a comentar enseguida. Pero antes también quiero que me comente si ya ha leído algunas novelas. ¡Uy, maestro! Que nos dé algunos ejemplos de lo que ha leído, maestra. No me va a, ahora sí como que a agarrar, como quien dice, chiflando en la loma, ¿no? Claro que sí, de hecho me gusta la lectura y la practico. Y ahí le voy a comentar mis novelas favoritas. 100 años de soledad, Órale, de Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera, una novela maravillosa. Romeo y Julieta, también una novela de amor trágico. No sin mi hija, esta es una novela muy interesante que narra la historia de Betty Mahmoudi y William Hofer. También la novela de Hamlet, de William Shakespeare. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. El diario de Ana Frank. Los de abajo, de Mariano Azuela. Yo soy Malala. Ladrona de libros. Y bueno, otros que ahorita no recuerdo, ¿verdad? Pero que sí, sí son interesantes y obvio que sí me gusta la lectura y sobre todo la novela. muy bien, pues también quiero comentar que aparte de nombrar novelas, también mencionó otras obras literarias Sí. Que pertenecen a un género diferente, que es el género dramático, Ah, sí. como las obras de teatro creadas por Shakespeare. Así es. Romeo y Julieta, ¿quién no conoce esta historia? Sí. Que todas las telenovelas que han pasado pues, Ajá. obviamente en la televisión, pues Sí. tienen la base en esta historia. Pues quiero decirle, maestra, que todas esas películas, obras de teatro, novelas que hemos visto tanto en televisión como en el cine están basadas precisamente en obras literarias, en obras de la literatura. Mire, qué ¿no? interesante, maestro, qué bueno que nos comenta. Y por lo tanto, pues contribuye a que tengamos escritores de cuentos, de novelas, de mitos, de leyendas, epopeyas, que pues posteriormente podemos ver sus obras replicadas en el cine Ah, o qué en la televisión. interesante. Sí, entonces es de gran utilidad la literatura. Como ya usted nos comenta, pues le vamos agarrando valor y cariño. Bueno, eso para el entretenimiento, ¿no? Pero también Sí. tomar en cuenta que una persona que lee un texto dentro de la literatura, pues empieza a conocer muchos aspectos, desarrolla habilidades intelectuales, pero conoce otros mundos, otras formas de pensar, otra Claro. cultura. Sí. ¿Se acuerda cuando mencionábamos el tema aquel de taller de lectura y redacción? Alguien nos espera. Así Yo creo es. que con esto lo hacemos práctico, ¿no? Pues ya me queda claro, o sea, que con el estudio de la literatura yo puedo ser un escritor de cine, teatro o televisión. Pues esto está súper bien, me gusta, me agrada. ¿Qué les parece, amable auditorio? Esperamos sus comentarios, a ver qué nos dicen los jóvenes de Miquihuana, de Bustamante, de Tula, de Ocampo, de Villa de Casas, de Cuauhtémoc, de Tampico, de San Fernando, de todas las partes del estado donde se ubica Colegio de Bachilleres y claro, a la amable audiencia que también tiene a bien escucharnos, pues sí nos gustaría escuchar sus comentarios. Pero mientras nos hacen llegar, pues vamos a entrar a lo que son, maestro, los géneros narrativos. Muy bien, ¿Qué maestra. nos puede decir al respecto? Pues todas estas obras, como ya lo mencioné, se conocen como género literario. Ajá. Y dentro de este género encontramos los subgéneros, una subclasificación. Sí. Y ahí es donde ya entra la narrativa, el subgénero lírico, donde encontramos la poesía, Sí. el género dramático, donde obviamente están las obras hechas en diálogo para poder ser representadas en escena, ¿no? Así Hay es. mucha gente que a lo mejor no les gusta leer las obras en diálogo, pero sí les gusta ir a apasionarse Verlas, viendo, apreciarlas, de sí, cerca. viendo en un escenario cómo se replican estas obras. Así es. Bien, pues también quiero comentarle que
vamos a estar analizando dentro de la literatura pues todo lo referente al género narrativo. Sí. Como tiene una gran variedad de obras, se clasifica también el género narrativo en dos variantes, ¿no? Por un lado, los subgéneros menores, en los que se ubica la fábula, la leyenda, el mito, y también encontramos aquí la epopeya. Muy bien. Sí. Y pues el propósito de estos relatos es entretener al receptor de alguna manera, ¿no? También encontramos algunos otros subgéneros, pero ya estos se denominan de géneros mayores, como la novela y el cuento, como más adelante lo vamos a ver, ¿no? Muy bien, ok. Algunas de las características, para todos los que nos están escuchando, de estos textos es que se centran en una sola acción, sobre todo los textos que pertenecen a los textos menores, a los pequeños, como la fábula, el mito o la leyenda, ¿no? ¿Por qué nada más tienen por qué se centran en una sola acción o en una idea concreta? Bueno, porque los textos son muy breves, entonces no da la oportunidad para que se llegue a describir a la perfección, por ejemplo, lo que son los lugares, el tiempo o los personajes. Por lo tanto, es una sola acción, una sola idea. Predominan dentro de la narración algunos prototipos como el diálogo, como las descripciones. Sí, recordamos los prototipos que vimos prosa, en el taller, ¿verdad? Siempre la narración se dice que básicamente se compone por la prosa, pero también hemos visto que muchísimos autores gustan insertar algunos fragmentitos con diálogos para darle un poquito más de viveza a la narración. Y pues las descripciones no se pueden escapar, ese prototipo no se escapa de los cuentos, de las novelas, porque con ella conocemos los lugares donde se desarrollan las historias y también pues a los mismos personajes, ¿no? Muy bien. También otra característica es que intervienen muy poquitos personajes, por lo mismo que la historia es muy pequeña. Las acciones se ubican en el pasado. Por ejemplo, es muy común escuchar el inicio de una obra narrativa. Había una vez, que es lo clásico, ¿no? Sí, es el inicio hace de mucho tiempo, al principio, todo con el que nos despierta pasado, el interés. Pero no quiere decir que sea siempre así, ¿no? Pues y bueno, tienen estos tipos de texto una intención totalmente de entretenimiento, recreativa, pero también informativa, ¿no? Porque aunque estos textos se diga que son totalmente recreativos, pues también hay que reconocer que aunque son creados por la inventiva del autor, en las mismas obras encontramos algunas características o hechos reales, ¿no? De los que se basan. Muy bien. Y bueno, también dentro de estos subgéneros encontramos elementos contextuales externos e internos, es decir, cómo se integran las obras, qué hay en el texto que le da personalidad al mismo, ¿no? Como son, por ejemplo, el narrador, los personajes, la ordenación de los hechos y la espacialidad. Estos se refieren en especial a las características contextuales. Fíjese qué interesante, maestro, disculpe que lo interrumpa, porque nosotros, al menos en lo personal, cuando leemos cuentos, pues solamente leemos y vamos encontrando quiénes son los participantes, pero todos estos elementos contextuales que usted comenta, pues los desconocemos. Entonces, qué bueno que ahorita nos precisa para en lo sucesivo ir identificándolo como parte de un ejercicio de lectura, de análisis. Así es. Y se dice que son contextuales internos porque son los que integran toda la historia, ¿no? Vamos a encontrar como algunos elementos que pertenecen a este nivel, pues, por ejemplo, los personajes. Sí, vamos a encontrar también el tiempo, el espacio. Sí. Maestro, ¿podría usted explicarnos algunos tipos de personajes, de narradores, o solamente es personaje y narrador? ¿O cómo intervienen ellos? Para empezar, quiero comentar que hay un tipo de personaje que es el que crea el autor. Un personaje que una vez que el autor ha hecho su historia, se desprende de ella. Y deja encargado a un personaje para que nos haga llegar a esa historia.
Ese personaje es el narrador. Y el narrador nos va a platicar la historia desde varias perspectivas. Okay. Y esas perspectivas son las que nos van a dar el tipo de narrador. Por ejemplo, si el narrador dentro de la historia se mueve como un dios porque conoce todo lo que en ella sucede, conoce la forma de pensar de los personajes, obviamente lo que van a actuar, cómo van a actuar, qué van a decir. Este tipo de narrador se dice que es omnisciente porque todo lo sabe. Okay. ¿Sí? Hay otro tipo de narrador que se dice que es testigo porque solamente nos llega a contar de la historia de lo que él se enteró. Como si fuera un periodista. Vamos a pensar en un periodista. Los periodistas, ¿qué hacen? Cuando nos informan sobre un hecho que ha acontecido en algún lugar, bueno, pues ellos van, observan y nos dicen qué sucedió, pero no forman parte de la trama de lo que sucede ahí, solamente nos platican lo que ellos vieron. Entonces, el narrador testigo también tiene esta característica, ¿no? Nos platica un poquito de la historia de alguien más, pero porque lo llegó a conocer. Y otro tipo de narrador, maestra, es el narrador protagonista. Es el narrador que a la vez es personaje porque nos cuenta en primera persona todo lo que ha sucedido, ¿no? Okay. Bueno, esos son los narradores. Que me preguntaba también por los tiempos, que también es otra característica para los que nos están viendo. La temporalidad. La temporalidad es una característica interna de las obras narrativas, y el tiempo se maneja de varias maneras. Por ejemplo, el escritor a veces nos va contando la historia desde el principio y va consecutivamente hasta el final. Se dice que la temporalidad se maneja así, de forma lineal, y así se llama. Lineal porque no tiene alteraciones, de principio a fin, sin de pasado a futuro, como va sucediendo la trama. Pero hay otras ocasiones en que durante el desarrollo de la trama, el autor nos platica algo previo para poder explicar qué está sucediendo en el momento actual. Y entonces recurre al pasado, da un brinco hacia el pasado y se dice que entonces ahí hay una alteración de la temporalidad y se llama retrospección porque tiene que ir hacia el pasado para poder explicarnos algo que está sucediendo en el momento dentro de la narrativa. Bueno, esa es otra característica de la temporalidad. Y también vamos a ver que hay ocasiones en que el narrador nos platica cosas que están proyectadas hacia el futuro, ¿sí? A través de algunas planeaciones, y a esta manera se le llama prospección. La perspectiva. Sí, son las tres maneras en que se maneja. Ok, pues está muy interesante, maestro. ¿Podríamos encontrar estos elementos en alguna fábula que traiga usted por ahí? No, sí traigo uno. También quiero comentar, aparte del narrador, del tiempo, también considerar que otra característica interna dentro de la estructura del texto narrativo es la espacialidad. Es decir, dónde se desarrollan las historias. Y aquí es donde se utiliza de manera adecuada la descripción para darnos a conocer los lugares a la perfección, ¿no? Eso es la espacialidad, en donde se desarrolla la trama. Y dentro de la espacialidad, maestra, también se llega a localizar lo que es la atmósfera. Es decir, los personajes que están dentro de la historia, cómo llevan sus relaciones. Fíjese, ya ve, hasta en esas narrativas encontramos podemos apreciar cómo se relacionan los personajes. Y nosotros estamos leyendo la obra, el cuento o la novela, o un mito, y nos damos cuenta si hay tensión dentro de la historia por cómo se hablan. Sí. Okay. O bien si está el ambiente relajado, o si es de asombro, o si es de terror. Esas son las características de la atmósfera, ¿no? Y pues algo más que encontramos ahí son los niveles ideológicos, maestra. ¿Qué quiere decir niveles ideológicos? Bueno, pues todas las ideas que vamos a encontrar dentro de la historia, ¿no? No, pues entonces es un
un tema muy, muy interesante esto de los elementos contextuales. Y otro más, maestra. A ver. Bueno, son muchos, maestra. otro elemento contextual de lo que son las historias, obviamente característica interna, pues ya yo comenté que los personajes, pero ¿cómo nosotros alcanzamos a ver a los personajes? ¿Cómo los maneja el escritor? Sí. Pues lo va a manejar desde varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, personajes que llevan todo el peso de la historia, que se les conoce como personajes protagonistas, y en los personajes protagonistas nosotros encontramos una contraparte siempre, que es el antagonista, el malo de la historia o la mala de la historia, que también se les puede conocer a ambos como personajes principales. ¿Sí? Muy bien. Y además de los principales encontramos personajes de tipo secundario, es decir, personajes que su labor es hacer más importante la acción de los personajes principales, ¿sí? Tanto protagonistas como antagonistas, ¿no? Pues sí, bueno, y entonces aparte, maestra, pues hay otros personajes que a veces no tienen peso, pero están para formar un decorado o un ambiente, ¿no? Y son los personajes incidentales, que a veces no hablan, nada más sabemos que están allí, porque los menciona el autor. Sí. Bueno, maestro, mire, ¿qué le parece si vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos para encontrar estos elementos en una narrativa? Enseguida volvemos, amable auditorio. Gracias por sintonizarnos. ...1480 kHz... XEVIC AM... ...con 5000 watts de potencia... ...en Ciudad Victoria... Radio Tamaulipas. Semana Estatal contra la Corrupción. Del 7 al 13 de diciembre participa en los talleres y conferencias impartidos por expertos. Para conocer más sobre registros y horarios, visita el sitio tamaulipas.gov.mx/SEAT. Semana Estatal contra la Corrupción. Que la honestidad sea nuestro legado. Gobierno del Estado de Tamaulipas. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. La temporada de frentes fríos ya está aquí y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno de México. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos. 55 52 12 12 12. Gobierno de México. Por ley, todos tenemos derecho al aguinaldo y en Tamaulipas vigilamos que los trabajadores reciban antes del 20 de diciembre esta prestación, equivalente a 15 días de salario. Tu aguinaldo es un beneficio laboral irrenunciable. Si necesitas asesoría o realizar una denuncia, llámanos al 800-821-2110. Gobierno del Estado de Tamaulipas. Calidad, servicio y compromiso. Calidad educativa al servicio de todos. Liderazgo y compromiso por la educación. Somos Factor de Cambio. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio. Soy mejor, soy Cobat.
Ya regresamos, jóvenes bachilleres, gracias por sintonizarnos. Estamos en tu programa COBAT en la radio. Antes de continuar, pues enviamos un cordial saludo a todos los maestros de Colegio de Bachilleres y del nivel medio superior que pues están haciendo todo su esfuerzo para llevar la formación a la distancia. Un merecido reconocimiento por ellos. Y bueno, maestro, bueno, también hay algunas madres de familia que nos sintonizan y que se interesan por los aprendizajes de sus hijos y el público en general, que son temas de interés para todo. Nos están escuchando, sintonizando en este momento el Censadet de Higuerillas y dicen que a Marce García también dice que qué padre programa. Está muy interesante. Gracias. Pero bueno, veíamos los elementos, maestro, contextuales. Y sí me gustaría que nos pudiera usted presentar esta narrativa y poder localizar esos elementos dentro de ella. Nos decía que traía una por ahí. Sí, es El asno y el lobo. Muy bien. Se los voy a contar. A ver. Es una fábula, dice, no pudiendo el lobo cazar otros animales por ser muy viejo, ideó matar un asno que comía en el campo. Se fingió médico y se acercó a él con mucha solicitud, preguntándole por su salud. Pero el asno, que adivinó las malas intenciones del lobo, le contestó con disimulo que se hallaba enfermo por tener una espina en un pie, lo que agradecería sobremanera le arrancase. Se animó a hacerlo el lobo, siempre con intención de matarle, pero colocándose el asno en buena posición, le dio un par de patadas en la frente que dejaron a la fiera tendida en el suelo. El asno se escapó y cuando el malvado lobo recobró el sentido, se dijo para sí: ciertamente lo tengo merecido, porque mi intención era matarle. Moraleja: odiosa es siempre la falsedad. No debe temerse al enemigo que se presenta al descubierto. Ok, pues sí, de hecho las fábulas siempre nos dejan una lección de vida. Sí. Bueno, y en esta historia, pues si nos ponemos a identificar las características estructurales internas, bueno, pues podemos ver que, por ejemplo, hay dos personajes, que es el protagonista y el antagonista. Sí, el asno y el lobo. El asno y el lobo. ¿Cuál es la espacialidad? Bueno, pues en las fábulas no se define muy bien, pero sabemos que es en el campo. En el campo el tiempo, el asno. Sí, el tiempo no es preciso, pero sabemos que fue lineal. No hubo alteraciones al pasado o al futuro. Ah, ok. Sí. Ajá. El tipo de narrador, pues encontramos un tipo de narrador omnisciente y hay intervención en la trama de diálogos también. Okay. Y estas son las características internas, maestra. Sí, las características internas. ¿Y podría explicarnos, porque si hay algunos otros elementos que podamos analizar Muy bien. nosotros en los textos narrativos? Así es. Bueno, lo que acabamos de comentar es, siempre lo vamos a encontrar dentro de la historia, pero hay otros que se denominan externos y que al analizarlos, pues vamos a comprender a la perfección la historia, ¿no? Sí. El primer elemento contextual externo es la época literaria. La época literaria. Así es. ¿Y qué es la época literaria? Bueno, pues es el momento en el que se escribió la historia, el momento en que vivió el autor y que lo que estaba de moda de manera artística influye para que se escriba la misma obra, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí digo, bueno, ahorita que estamos viviendo esta situación de salud mundial, pudiéramos decir que se pudiera gestar una narrativa y leerse en determinado tiempo,
Entonces la época sería, por decir, ¿con qué año estamos? Ya hasta se me perdió. En el 2020. A mí sí se me olvidó. En el 2020, ¿verdad? Sería entonces. Digamos que alguien, por ejemplo, en este momento escribe. Ajá. Y lo que va a redactar de alguna manera va a estar influenciado por lo que estamos viviendo. Y entonces correcto. Ya, si en un futuro, como ustedes dice, alguien lee la historia, ajá, entonces se va a dar cuenta de que algo estaba pasando por la manera en que se escribió, por las ideas que estaban, que se manejaron. Ya nos quedó claro, entonces yo creo que a todos los radioescuchas eso. A ver, la siguiente característica, maestro. Muy bien, el segundo elemento contextual es el momento histórico, maestra. Ah, muy bien. Sí, una cosa es la época, es decir, en qué momento se escribe y que repercute en la manera de hacer la historia por parte del autor, porque todo lo que está sucediendo en el entorno influye. Y lo otro es el momento histórico, que hace referencia a qué época se maneja internamente. Sí, es decir, todo lo externo, de qué manera puede influir en lo interno. El momento histórico ya hace exactamente relación a cuestiones culturales, a cuestiones sociales, pero que están descritas en la historia. Ah, ok, sí. Muy bien. ¿Alguno más? Uno más. De hecho, nuestros programas nada más manejan la época literaria, el momento histórico y también la biografía del autor, ¿no? Ah, ok, la biografía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué cree usted, maestra, que una obra, para poder analizarse a la perfección, tenga que considerar la biografía del autor? Pues yo creo que para conocer sus antecedentes, ¿no? Su historia, su lugar de nacimiento, sus estudios, para identificar la época en que él estaba viviendo y de ahí poder identificar también la época de la obra, supongo, ¿verdad? Específicamente la biografía nos da datos de cómo fue formado el escritor, ¿sí? ¿Dónde se educó? ¿Con qué tipo de familia vivía? ¿Cuál era su condición económica? ¿Cuál era su condición social? ¿Cuál era quizá también su psicología? Porque todo eso de manera definitiva va a repercutir en la manera en que escribe. Por eso es importante que cuando se lea un texto no nada más se considere qué dice, sino quién lo dice, porque con ello vamos a comprender mejor la historia. Muy bien. Mire, tenemos presente también a Paola Vázquez Hernández del Telebachillerato 36 y del CEMSADE 31. Pues muchas gracias por sintonizarnos, jóvenes, y qué bueno que les parece interesante este tema. Maestro, hasta aquí creo que hemos aprendido que existe un género narrativo, que se subdivide en dos subgéneros, un subgénero menor, un subgénero mayor. Vimos que en los subgéneros encontramos aspectos contextuales internos, como son narrador, personajes, espacialidad, tiempo, y elementos también contextuales externos, que son los que nos acaba de explicar en este momento. Pero, ¿cómo localizar estos elementos en una narrativa? ¿Traerá usted por ahí otro ejemplo? A lo mejor una de Julio Cortázar. Ya me leyó lo que traigo ahí, maestro. Si trae una de Gabriel García Márquez, mucho que mejor. Bueno, pues aprovechando. A ver, maestro. Voy a leer una obra de un escritor latinoamericano contemporáneo, de Julio Cortázar, como usted bien lo mencionó. Es Continuidad de los Parques, y quiero que presten mucha atención. A ver, jóvenes, oídos abiertos a toda esta narrativa. Esta trama nos despierta de alguna manera a muchos creadores en la forma de hacer nuevas cosas que se llevaron al cine, que se llevaron a la radio, que se llevaron. Y de hecho eso está prevaleciendo en esta época actual. Hay muchas formas diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Ya así es, mucha creatividad que nos entretiene, en los jóvenes también. Y mucho basado en la literatura. Así es. Adelante, maestro, lo escuchamos. La historia del cuento se llama Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro, en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles, arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimado de su cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restallaba ella la sangre con sus besos. Pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir la ceremonia de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivas. El puñal se entibiaba contra su pecho y dejaba en su pecho la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapeteándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Uf. Bien, si ya tenemos la trama, si ya tenemos esta pequeña historia, entonces, ¿cómo le harían nuestros alumnos
para distinguir los elementos contextuales internos y externos. ¿Sí? Aquí en esta pequeña trama que sabemos que es contemporánea por cómo se mezclan las acciones. Personajes, ¿cuál cree usted, maestra, que es el personaje principal? Ay, Dios, pues el señor que está leyendo la novela. El señor que está leyendo la novela. ¿Y quién es el antagonista? ¿O quiénes son los antagonistas? La mujer y el... ¿Y qué relación tiene la mujer con el lector? Ah, caray. Ahí sí me la puso difícil. De aquí ya viene lo que le decía, ya la historia es contemporánea. Uh-huh. Ya hay una mezcla de historias porque el lector, que es el personaje principal, está leyendo la novela. Y la novela que está leyendo habla precisamente de un par de amantes. De esa historia, así leen la historia de un par de amantes que se ponen de acuerdo para matar al esposo de la mujer. Aunque eso lo deducimos. No, nos da muchísimos datos, para eso el análisis nos da esos datos para saber relacionar la trama, ¿no? Precisamente por eso es importante analizar el espacio, la atmósfera, y vemos que dentro de la historia encontramos otra historia y que al final ambas historias se enlazan. Sí, la historia que estaba leyendo el lector al final pues era la propia, ¿no? Oh, caray. Por eso dice continuidad de los parques. Oh, sí. Mire, qué interesante reflexión y análisis. Entramos en un bucle. Pues no sé qué les haya parecido a nuestra audiencia. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Y si pudieron identificar los elementos contextuales, internos y externos. Ahora vamos a una pequeña breve pausa mientras nos hacen llegar sus comentarios y regresamos enseguida. Gracias por sintonizarnos. El 2020 nos ha puesto a prueba a todos. Estamos viviendo momentos difíciles como inundaciones, COVID-19 o los injustos recortes presupuestales del gobierno federal. Pero los tamaulipecos, unidos con coraje y energía, vamos saliendo adelante. A consecuencia de la pandemia y en apoyo a las familias tamaulipecas, el gobierno del estado ha entregado más de 400 millones de pesos en créditos para evitar el cierre de los pequeños comercios. Somos Tamaulipas y juntos nada nos detiene. Gobierno del estado. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, invita a las mamás, papás, abuelas y abuelos que siguen las clases por televisión con sus hijos o nietos a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Contacta a las mesas de atención a distancia en la página www.gov.mx o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Secretaría de Educación Pública. Si tienes 15 años o más, el CECATI 101 de Ciudad Mante, Tamaulipas, te ofrece los siguientes cursos: administración, estilismo y diseño de imagen, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, confección industrial de ropa, asistencia educativa inicial y preescolar, cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en cecati101-inscripciones@hotmail.com. Teléfono 831-232-7698. La Universidad Politécnica de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías: mecatrónica, sistemas automotrices, tecnologías de la información, tecnologías de manufactura y la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, y en modalidad bilingüe, ingeniería en tecnologías de manufactura y la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. www.upvictoria.edu.mx 834-171-1100 extensión 2210. UPB, tu mejor opción. ¿Sabías que en nuestra vida diaria el agua no la utilizamos solo para beber? Nos sirve también para preparar alimentos, bañarnos y lavarnos los dientes, limpiar nuestra casa, lavar la ropa y regar nuestras plantas. Recuerda, tomar agua es muy importante. Cuidarla es vital. Cultura del agua. Comapa Victoria. Calidad, servicio y compromiso. Calidad educativa al servicio de todos. Liderazgo y compromiso por la educación. Somos factor de cambio.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio. Soy mejor, soy Cobat. Amable auditorio, ya estamos de vuelta, regresamos para casi finalizar este interesante tema, bloque 4, la narrativa. Y bueno, pues nos quedamos así como que en shock con la narrativa que comentó profesor. Y bueno, pues creo no se que comentaron todos los elementos contextuales, solamente algunos. Sí, por ya cierto, le va a tocar a nuestros alumnos sí, identificar con sus maestros el espacio, el tiempo, cómo se manejó, los niveles ideológicos, tipo de narrador también. También la época literaria, bueno, ya dijimos que este escritor es un contemporáneo. Y como contemporáneo, bueno, pues hay muchas vertientes. También tienen que analizar bajo cuál de ellas escribió y cómo influyó en la obra, ¿no? Así es. También todo lo que tenga que ver con el momento histórico, ¿sí? Por la manera en que se narró, pues nos damos cuenta que es época actual, pero bueno, hay que ver, hay que deducir todo lo que allí había, ¿no? Y qué bueno que los jóvenes están ahorita sintonizando, porque todos estos elementos ellos deben de considerarlos para poder realizar, maestros, su narrativa del proyecto transversal. Ahora ellos tienen que elaborar una narración, entonces pueden ellos ir visualizando qué elementos internos y externos van a considerar para diseñar su narrativa. Eso está muy interesante. Y pues ojalá creo que ya nos va quedando claro que si queremos escribir una obra literaria, sea cuento, novela, pues debemos de considerar todos estos personajes. Y estructurar también la narración en planteamiento, nudo, clímax y desenlace. Y cuando tengamos todos estos elementos, pues buscar la posibilidad de traducirla a otros escenarios. Así es, y qué bueno que lo menciona, maestra, tomar en cuenta que no solamente son los aspectos contextuales, sino que la trama que se va a escribir tiene que llevar ciertos aspectos para darle forma a la historia. Así es. Sí, como usted bien lo mencionó, primero tenemos que pensar en una situación inicial, es decir, aquí todos los escritores lo que hacen en esta situación inicial es presentar a los personajes y qué tipo de relación hay entre ellos. Luego esas relaciones dentro de la narrativa se van complicando y surge lo que es el desarrollo que nos va a llevar a un clímax. El clímax se da por el conflicto que se desarrolla por las relaciones complejas entre los personajes, conflictivas, ¿no? Y bueno, ya por último se entra a la etapa de la conclusión o desenlace, cuando ya se resuelve la problemática. Y ya cuando todos fueron felices en la historia. Así es, todos los textos narrativos, todos los textos literarios deben de contar con esta estructura. Situación inicial, desarrollo, clímax y desenlace. Fíjese que, disculpe que lo interrumpa, fíjese que en las novelas que presentan en la televisión, pues es muy fácil identificar, yo creo que estos momentos, porque estamos así como que a veces sí nos parecen así como que, ay, bueno, ya que le siga, ¿no? Pero ya cuando se pone lo más intenso, ahí estamos bien emocionados, ¿no? Y luego pues ya es ahí donde nos atrapan y, bueno, pues ahora lo tengo que ver hasta que termine, a ver en qué acaba, ¿no? Entonces esa sería la narrativa. Una de las características de la narrativa actual, maestra, es que estos elementos estructurales que acabamos de mencionar se puede jugar con ellos, ¿no? ¿Cuántas películas, cuántas historias usted no ha leído que inicia, por ejemplo, con el final? A veces vemos una película. Sí. ¿Qué? Y no le ¿Cómo entendemos? que con el final? Entonces, eso sí me ha tocado ver muchas eso veces. hace que o leer. Con el conflicto, eso hace que nosotros nos sintamos de alguna manera con mayor atracción a la historia. A ver, ¿cómo que acaba de empezar? Y ya hubo algo fatal. Y entonces ya viene la explicación en toda la narrativa, ¿no? Maestro, ¿y habrá algunas
otras formas de narrativa. Vimos los menores, los géneros sí, ¿cómo mayores, se clasifican? cuento, novela. El género narrativa se clasifica, ya lo mencionó usted, sí, en dos apartados, ¿no? Que es el género menor o los géneros narrativos menores, menor, que ya también comentamos que es pues la leyenda, el mito, la fábula, la epopeya, sí, y el mayor, ¿no? Los géneros narrativos mayores como la novela y el cuento, definitivamente los mayores, maestra, fíjese qué cosas. Los géneros mayores dentro de la narrativa son los textos más modernos. Tienen prácticamente, están en pañales. Ajá. Porque, por ejemplo, si hablamos de un mito, ¿cuánto hace que se inventaron los mitos, maestra? Miles de años atrás, ¿no? De Feria hecho, de Titanes, cuando, pues es un mito. Cuando nosotros empezamos a trabajar el mundo de la literatura, nos damos cuenta de que miles de años antes de nuestra era, ya estaban los mitos, estas historias sagradas de muchos pueblos. A mí me encantan los mitos, así Zeus, Apolo. Y en cambio lo que es el cuento y la novela pues tendrá alrededor de 4 o 5 siglos de antigüedad. Por eso digo que está en pañales, porque los otros géneros narrativos ya tienen más de 2000 años, ¿no? Okay. Y tenemos muchas evidencias de ello, ¿no? Sí. Bueno, y también, maestra, algo que quiero comentar. Bueno, aparte, vamos a ver que la narrativa también tiene sus temáticas. Es decir, cómo encontramos o de qué va a hablar una novela o un cuento. Y dentro de esas temáticas, bueno, pues ya encontramos cómo se clasifican estos géneros como narrativa de ficción, policíaca, narrativa de terror, las de terror, narrativa psicológica, ¿no? Y vamos a encontrar una diversidad tremenda de formas en que se escribe. Y ya, pues nosotros vamos a decidir, a ver qué quiero leer. Exacto, sí. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho, maestra, todo lo que tenga que ver con la cuestión de la fantasía, ¿sí? Mundos imaginarios, que sí, uno puede decir, bueno, pues toda la literatura es imaginaria. No, sí, pero tiene sus bases en cosas reales, ¿no? Eso es lo que lo diferencia. Lo que es fantástico, pues muchas veces no es posible dentro de nuestro mundo, ¿no? Sí. Y esa es la que me gusta, ¿no? No sé si usted recuerde, por ejemplo, una película, Avatar. Sí. Apasionante. Sí, lo vi. Una que ya mencionamos, la novela de La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Que también es totalmente fantasiosa. Y maestra, no sé si usted sepa, por ejemplo, esta novela, La Guerra de los Mundos, aunque ya tiene más de 100 años que se escribió, fíjese que una vez hubo un locutor que cuando la radio empezó a tener éxito, ya hace varias décadas atrás, dijo, pues yo voy a llevar esta historia a la radio, y que la acopla, la adapta la novela para la radio. Y hacer un tipo de radionovela. De radionovela, pero sí empezó a leer la trama de La Guerra de los Mundos con tanto realismo y manejando efectos que generó un caos, maestra. La gente que escuchaba la radio no pudo distinguir en si esa historia era real o no. Y entonces ellos creyeron que si lo estaba diciendo el locutor era verdad. Claro. Y se asustaron cuando, pues obviamente dentro de la narrativa, dentro de la historia se dice que estaban saliendo unos tripoides dentro de la Tierra con gente extraterrestre y que estaban atacando, y pues la gente se alarmó en Estados Unidos y empezó a salir huyendo del lugar. No, pues sí recuerdo haber escuchado algunas radionovelas de esos pasajes, y sobre todo ahorita que narra usted este cuento tan interesante, y me remoto a mis años de juventud. No estoy tan viejita, pero sí alcancé a escucharlos, y pues eran muy interesantes porque estaba uno atento a la lectura.
y se imaginaba todos los pasajes. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Se imagina uno al señor que está leyendo la novela, que está en el sillón, se imagina uno pues los robles ahí frondosos, y pues era muy, muy bonita experiencia. Maestro, pues yo quiero agradecerle por instruirnos en esta asignatura de literatura. Ya vemos, jóvenes, que quien quiera ser escritor de narraciones, narrativas, tienen un gran campo de oportunidad, como es la televisión, el cine. Ya sabemos que la literatura va a ser un grande apoyo para ello. Así es. Y también tomar en cuenta de que no solamente con la literatura pasamos un rato de esparcimiento, ¿no? Ajá. No nada más están los cuentos o las novelas para entretenernos, sino también para aprender sobre cuestiones de psicología, aprender sobre la cultura de otros pueblos. Mucha gente, sí, por ejemplo, no tiene la oportunidad de salir de su ciudad natal, pero a partir de la lectura en estos libros, en estas más novelas, ahora, en estos momentos, puede conocer otra forma de pensar, otra cultura. ¿Sí? Hay otros términos. Hay un dicho también que dice, maestra, que si por alguna situación se llegara a perder toda la historia de un pueblo, esta podría volverse a reconstruir a partir de su mundo literario, porque pues a pesar de ser textos creados por diferentes autores, en ella encontramos una gran carga del entorno en el que vivió. Los aspectos contextuales externos nos ayudan a conocer qué mundo vivió, qué cultura tenía, qué forma de pensar, qué tradiciones, y con eso se volvería a reconstruir un poquito la historia. Por eso la importancia de estos textos. Sí, fíjese que ahorita que menciona eso, recuerdo un pasaje de precisamente de La ladrona de libros, cómo en su país, a ella le gustaba mucho leer, pero cómo en su país llega un determinado momento en que la instrucción es destruir todos los libros. Y ella corre a donde está el montón de libros quemándose y logra rescatar un libro, y era prohibidísimo que leyeran libros, pero más sin embargo ella logra rescatarlo. Imagínense si no conserváramos los libros, pues perderíamos totalmente la historia, ¿no? Pues es muy interesante, maestro. No sé si pudiera usted sugerirnos algunas obras narrativas que sean de gran interés, que sean del momento o más significativas que nosotros como ciudadanos debiéramos ahora sí que leer, pues sobre todo para estar enterados de qué sucede en el mundo de la literatura, ¿no? A nivel mundial o a nivel nacional. Siempre a veces en las mesas de convivencia, pues a veces surgen algunos comentarios, y es bueno tener información al respecto. Fíjese, maestra, que afortunadamente nuestro pueblo tiene la costumbre de educar a sus hijos dentro de las familias a partir de el contar historias. Sí. Yo creo que todo ciudadano, mi mamá me cuenta muchas historias. Todo ciudadano de nuestro país sabe de historias, sabe de mitos, sabe de leyendas que son las más comunes, o de cuentos, ¿no? Porque sí hay muchas mamás, muchos papás que cuando los hijos están chicos, pues les cuentan alguna historia para que se duerman, pero lo que están haciendo esos papás, esas mamás, al leerles es despertar todo un mundo a la imaginación al niño, pero no solamente eso, sino que va desarrollando también y potencializando la habilidad comunicativa. Una persona que se educa con papás, con mamás que les leyeron, se vuelve un consumidor de lecturas, y hay que saber que una persona que lee es una persona que se defiende ante el mundo. Fíjese que aunque mucha gente vea como aburrido, no.
No, la es bien lectura interesante. nos ayuda a afrontar nuestra realidad. Fíjese que y a mejorar nuestra economía. Ah, claro, también, pues sí. De los libros va a salir el recurso. Así que, ¿qué les recomendamos? Pues podemos a lo mejor mencionar una gran cantidad de novelas, de obras de teatro, de tragedias. Ajá. Pero aquí lo importante no es lo que yo les recomiende, sino qué obras, perdón, sino que empecemos a leer, y no importa el tipo de texto, con que nosotros empecemos, ya vamos a dar el primer paso para meternos al mundo de la literatura, ¿no? A mí en particular, fíjese, maestra, que ¿por qué empecé a estudiar la carrera de literatura? Y yo veo que le apasiona. Me apasiona. Fíjese que cuando yo tenía, bueno, era mi época de estudiante, alguien me comentó una historia, me contó una historia, es una novela de Franz Kafka, que cuando me la cuentan me apasiona. La metamorfosis, ¿era? Me apasiona la historia y, maestra, créame que a partir de la lectura yo dije, yo quiero estudiar cosas que tengan que ver con esto, con el relato. Mire. La historia que me contaron es una novela que se llama Demian, y influyó mucho en mi decisión por lo que estudié, y tanto que fue el nombre que le di a mi hijo. Qué bien. Bueno, pues miren, tenemos por aquí también una novela que se llama El Guardián entre el Centeno. Esta es una novela que nos lleva a la reflexión sobre la adolescencia. Yo creo que pudiera serles de gran utilidad para los muchachos. Y bueno, pues no me resta más que, maestro, agradecerle sus aportaciones, sus conocimientos. Gracias, para maestra. Todos los alumnos y para el público en general. Saludamos a Cristian Reyes de Lavaderos. Y bueno, pues a todos los maestros que nos sintonizaron, a todos los padres de familia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por abrir la puerta al conocimiento, por su interés en el esfuerzo y el aprendizaje que hacen sus hijos. A los jóvenes que se esfuerzan día tras día para salir adelante a pesar de todas las adversidades, y al público en general, muchas gracias. Gracias a Radio Tamaulipas, a su director general Juan Carlos Ayala. Y pues los esperamos en una próxima emisión el próximo martes 15 de diciembre en punto de las 4 de la tarde con una asignatura de